Buen día, queridos estudiantes de grados sextos y séptimos del Colegio Acacia 2, ciclo 3, guía de trabajo número 3, durante la etapa de cuarentena desde sus casas. Grabación 3 de mayo del año 2020. Participantes: docente Patricia Farfán y Narda Rodríguez, de lengua castellana; Angélica Arévalo, de Ética y Religión; Jesús Humberto Zárate, de Ciencias Naturales. Las temáticas para el día de hoy son aclaraciones a los conceptos de mitosis, meiosis y transporte celular. Cuando se hable de mundos muy grandes para nosotros, como por ejemplo los planetas, las estrellas, el universo, la misma luna, se observan con instrumentos especializados como es el telescopio, realmente para acercar las imágenes y poderlas detallar. Acuérdense, es un instrumento para poder ver mundos macros, universos demasiado grandes para nosotros. Primera aclaración. Aclaración de concepto número 2. La temática que vamos a ver a continuación está relacionada con el metabolismo celular, los procesos de mitosis, meiosis y transporte celular. No los podemos ver a simple vista. Realmente requieren de instrumentos especializados como el microscopio. Es un mundo microscópico. Ya llámese bacteria, llámese célula de reproducción o llámese microorganismos que pueden vivir en el intestino de animales o del hombre, para que por favor lo entiendan. El tiempo que transcurre la célula en la vida realmente se puede dividir en dos. Una primera llamada interfase y una segunda llamada división celular. O sea, se combinan interfase de división celular, interfase, división celular. Esa interfase tiene tres fases. La primera fase se llama G1, donde la célula está en su desarrollo de crecimiento. Cumple sus funciones especializadas. Si hablamos, por ejemplo, de glóbulo rojo en la sangre, está cumpliendo su función. Si estamos hablando de la neurona del cerebro, está cumpliendo sus funciones. Si estamos hablando de las células de la piel, dermis, están cumpliendo sus funciones. Esa es la fase G. La fase S, propiamente dicha, allí es donde hay la multiplicación de cromosomas cuando se sintetiza el ADN. Acuérdense que los cromosomas son los que van a llevar la información genética a las células que van a nacer de esa división. Ahora, en la fase G2, antes de la mitosis, esta célula se prepara para esa división celular. Sus organelos ya están dispuestos. Los cromosomas ya están dispuestos para pasar a la siguiente fase, que se llama el proceso de división celular o mitosis. En esta definición hablamos de la mitosis como una división celular, división nuclear, cuyo objetivo es que las dos nuevas células que aparezcan tengan un número exacto de cromosomas. Lógico que tiene que ver con la división asexual, donde están involucradas las células eucariotas. Eucariotas porque tienen núcleo definido por una membrana nuclear, pero también son células somáticas, división o multiplicación de células somáticas tales como piel, cabello, ojos, etcétera, etcétera.
mientras que la meiosis tiene que ver con células germinales. Ahí sí hay una división sexual. Para formar estas células nuevas se requiere de dos gametos, uno femenino óvulo y otro masculino espermatozoide con su información genética. Acuérdense que se forma un cigoto, crece un embrión, hay multiplicación de células hasta que se forma ese embrión y sigue creciendo para formar un bebé, por ejemplo. Ahí es donde tiene que ver la meiosis. Cuando se habla de la fisión binaria, se habla de células demasiado simples, porque una célula procariota no tiene núcleo definido por una membrana. Y este es el caso de bacterias y protozoos. Se llama fisión binaria, pero es muy delicada, porque si son miles de bacterias o protozoos creciendo o multiplicándose al mismo tiempo, pueden generar en un tipo de infecciones o intoxicaciones. Venimos entonces de explicar la primera fase llamada interfase, donde ya viene una multiplicación de los cromosomas. Aparecen entonces aquí dos centriolos. Un centriolo realmente viene del centrosoma. Ellos empiezan a alejarse un poco hacia los polos en este momento. Acá está el ADN contenido, pero aún no se ha roto la envoltura nuclear. Entonces, organelos responsables: el núcleo, membrana nuclear, aquí están contenidos los cromosomas después de la síntesis del ADN. Están formados entonces los centriolos, que son dos que vienen de los centrosomas y se empiezan a alejar, entonces van hacia los polos. Esta es la interfase. Ahora viene la profase, en la que están en el núcleo los cromosomas unidos. Este es el centrómero y estas van a recibir el nombre de cromátidas hermanas. Aquí ya los centriolos se empiezan a separar y se van hacia sus polos opuestos. Se forman entonces los husos mitóticos, en donde se van a ubicar posteriormente los cromosomas. Acordémonos, entonces participan centrómero, aquí están los cromosomas hermanas o cromátidas hermanas, y en esta etapa se forman los husos mitóticos y están los centriolos que empiezan a alejarse hacia los polos. Esta es la profase. Etapa 3, metafase. Es importante decir acá que una vez rota la membrana nuclear se liberan los cromosomas o cromátidas hermanas. Los husos mitóticos se alinean de polo a polo o de centriolo a centriolo y se ubican en el lugar que antes ocupaba el núcleo. Luego, estos cromosomas se alinean en el centro ecuatorial de la célula y los cromosomas posteriormente se van a separar. En este momento ya está de polo a polo opuesto y simplemente se han formado los husos mitóticos. Ahora, esta explicación, refuerzo. Acordémonos que se formaron los husos mitóticos ocupando el lugar del núcleo. Se liberaron los cromosomas o cromátidas hermanas y se alinean en el ecuador celular. Se han alejado totalmente los centriolos o polos celulares. Etapa de la metafase.
Cuarta etapa, anafase. Acá la célula se alarga, los polos o centriolos se alejan mucho más y al alargarse suceden dos situaciones. El centriolo desarticula el uso mitótico y hace que se vayan acortando y empiecen a arrastrar estos cromosomas. Pero ¿cómo se rompen los cromosomas? Acá en el centro hay un centrómero y entonces al romperse los cromosomas empiezan a alejarse del ecuador, unos hacia un polo y otros hacia el otro polo. Esas llamadas cromosomas o cromátidas hermanas cada vez se acercan entonces a los centriolos o polos opuestos. Tal como aparece aquí, vemos entonces las cromátidas hermanas que están aquí, ya se han separado, el centriolo ya se ha separado, el centriolo arrastra entonces los usos mitóticos cortos y empiezan a acercar más los cromosomas hacia los polos opuestos. Etapa denominada anafase. La etapa 5 o telofase es la fase final de la mitosis. Aquí ya los cromosomas se han organizado, se desenrollan y forman el ADN. Aparecen entonces los dos nuevos núcleos celulares con su respectiva envoltura celular. Ya están formadas las dos nuevas células, hay un canal de separación que está listo a romperse y ese proceso total de separación se llama la citocinesis. Vemos entonces aquí formación de los dos nuevos núcleos con sus cromosomas desenrollados, formando entonces el ADN de cada una de ellas. Se forma la envoltura nuclear, está el canal de separación que las divide y ese proceso de división se llama la citocinesis. Etapa final. Entonces, en este proceso de división se separan las dos células nuevas y se han formado las dos nuevas hijas con su núcleo compuesto por sus cromosomas y su ADN. Entonces, esas dos nuevas hijas aparecen idénticas, no iguales, de una célula inicial y se forman entonces las células hijas que posteriormente van a vivir el proceso de mitosis. Proceso de meiosis o división celular para formar los gametos en el caso de las células de humanos o de animales, correspondientes entonces a los siguientes procesos. Esa meiosis realmente se convierte en una meiosis 1 y en una meiosis 2. Realmente los procesos que se están sucediendo aquí son dos veces la mitosis. Esta es una primera mitosis y esta es una segunda mitosis, pero que tienen que ver entonces con la siguiente división. En esta primera fase se ha duplicado los cromosomas. Estos cromosomas sufren el mismo proceso de la mitosis. Aquí hay una reorganización del ADN y las células encargadas de llevar esos cromosomas o cromátidas hermanas se empiezan a dividir y esas aquí se llaman tétradas. Sufren ese proceso de división, los cromosomas se van a los polos, se forman nuevos núcleos con su envoltura. Aquí entonces aparecen dos nuevas hijas que van al proceso de meiosis 2.
Estas dos nuevas hijas dan origen en el proceso, como si fuera mitótico, a 4 nuevas células formadas con sus núcleos respectivos, con sus cromosomas ya definidos, listos para entrar al proceso de reproducción de animales o humana. Estas células, al unirse, que corresponderían a los espermatozoides o corresponderían a los óvulos, al unirse en espermas y óvulos, forman entonces una nueva célula llamada cigoto. Ese cigoto, al seguir multiplicándose o dividiéndose sus células, días, meses, se convierte entonces en un organismo vivo como este que aparece aquí, porque ya ha formado nuevos tejidos, nuevos órganos como el corazón, una columna vertebral, un hígado, y ha formado entonces un nuevo ser humano parecido al de sus padres, pero no iguales, con características muy similares. Esto es lo que sucede entonces con la importancia del proceso de la meiosis. Hasta ahí. Acordémonos acá, este es el repaso final de este proceso un poco complejo, pero que sí se puede entender. Entonces, mitosis, división celular, cuando se trata de regeneración de tejidos o crecimiento de órganos. Es una división asexual en la que intervienen células eucariotas, porque tienen núcleo definido por una membrana nuclear. Tiene sus etapas, ¿no? La meiosis tiene que ver con la formación de las células para la reproducción humana y animal, y esa es una división celular, donde participan entonces células germinales, que tienen que ver con la genética y distribución del ADN o de los cromosomas que harán la formación de individuos similares a papá o mamá, con un número de cromosomas listos para la reproducción. La fisión binaria entonces se da solamente en células procariotas, que son las más sencillas de división, y correspondería entonces a bacterias y protozoos. Vamos entonces a continuación con el repaso final de las fases de la mitosis. Promeanatelo. Se los pueden aprender así. Promeanatelo. Profase, metafase, anafase, telofase. Acuérdense que en la profase ese material genético comienza a condensarse y se forman hebras o hilos o usos mitóticos. Ahí aparece el uso mitótico. En la metafase desaparece la envoltura nuclear y se localizan los cromosomas en el ecuador celular, unidos por los usos mitóticos de polo a polo. En la anafase, los cromosomas migran a los polos hacia los centriolos, se reorganizan, aparece un núcleo, aparece una envoltura nuclear, y entonces ya están listas para la división de las nuevas células. En la telofase, en cada polo, la célula comienza a reorganizarse, ya se ha formado la envoltura nuclear, se han rodeado los cromosomas que ya están descompactados, y se forma el ADN. En esta etapa final, acuérdense que está la citocinesis, que es cuando se separa la célula 1 de la célula 2 formadas en el proceso de la mitosis. En este proceso de mitosis, acuérdense que es una división del núcleo, en la que se genera un número de cromosomas en cada una de las células, a partir de una célula de origen. Aparecen entonces, se forman esas dos
células hijas con la misma cantidad de material genético. Aquí están los ejemplos. Células de la dermis, piel, ojos, formación de cabello, uñas. Entonces proliferan para renovar las células de la piel o para regenerar el tejido cuando hay una cortadura, una raspadura o una quemadura de piel. En todo uno de los procesos. Entonces tenemos interfase, que es cuando se multiplica los cromosomas. En la profase, que cuando ya se reorganizan los cromosomas, entonces se sucede que aparecen después los usos mitónicos y las cromosomas se organizan en una línea ecuatorial. Luego se separan cuando el centriolo desarticula el uso mitótico y se alejan entonces para formar la nueva célula. En la telofase aparecen las nuevas células. Al romperse estas dos células con la citocinesis, tenemos entonces dos nuevas hijas. En el repaso final de la meiosis, acordarnos que sufre dos ciclos de división celular, parecidos cada uno a la mitosis, con cada una de sus fases: profase, metafase, anafase, telofase. Pero acordémonos que en la meiosis hay meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, la multiplicación de los cromosomas a tétradas se sucede para que luego de la división quede cada una con su material genético. En esta división nuclear se da origen entonces a 4 células finales con su número de cromosomas de la célula de origen. Estas 4 células con la mitad del material genético se convierten entonces en células masculinas o gameto masculino y células femeninas o gameto femenino. Por eso se llaman células germinales. ¿Ubicadas dónde? En los testículos o gónadas del varón o en los óvulos producidos por la parte femenina o la hembra. Estos gametos, si se llegan a unir, forman una nueva célula llamada cigoto. Este cigoto, al seguir creciendo durante semanas y meses, va formando tejidos, órganos, aparatos, sistemas y finalmente se va a formar un ser humano, como en el caso de esta imagen, con todos sus órganos, con todas sus funciones y estructuras parecidos a mamá y papá, pero no iguales. Pasan por favor la guía número 3 con sus etapas. Finalmente aparece un experimento donde hay que colocar un pañuelo